Esa noche comprendí que mi vida tenía precio, y que ese precio no lo habían puesto mis enemigos, sino mi propio hijo. Me llamo Esteban Ramírez. Tengo 68 años, y hasta hace poco pensaba que lo había visto todo. Fui profesor de química en mi juventud, luego ingeniero en una gran industria química, donde pasé décadas rodeado de fórmulas, contratos y secretos que muchos ni imaginan. Me jubilé hace algunos años, después de una vida de trabajo duro, de errores que preferí enterrar y de logros que me dieron cierta tranquilidad. Soy viudo. Mi esposa murió hace más de 10 años, y desde entonces la casa se volvió demasiado grande para un solo hombre. Vivo entre Barcelona y Ciudad de México, según la época del año. Mi vida, aunque solitaria, estaba marcada por una rutina que me mantenía cuerdo. Leer los periódicos, pasear por las calles, preparar mis comidas sencillas. Todo parecía estable. Hasta que Julián, mi único hijo, comenzó a llamar a mi puerta con los ojos turbios y las manos temblando. Al principio pensé que era cansancio, que tal vez el trabajo o alguna preocupación normal lo tenía así. Pero pronto descubrí la verdad. No era cansancio, era miedo. Julián me pedía dinero, primero pequeñas cantidades, luego sumas cada vez más grandes. No daba explicaciones, solo excusas vagas. Yo lo miraba con desconfianza, pero como padre intentaba creerle. Una tarde, mientras me servía un café, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una hoja escrita a mano con letras grandes, torpes, casi violentas. Paga lo que debes, o alguien más lo hará por ti. No hablaban de mí. Yo no debía nada. Esa amenaza no iba dirigida a Esteban Ramírez, el viejo profesor jubilado. Era un mensaje para Julián, pero habían usado mi dirección, mi nombre, mi casa. Ese día, en ese instante, lo entendí. Mi hijo no solo estaba endeudado, había ofrecido más de lo que podía pagar, y peor aún, había puesto mi vida en medio de su trato. Ese sobre no era una advertencia cualquiera. Era la prueba de que mi propio hijo había puesto mi nombre en manos de gente peligrosa. Cuando enfrenté a Julián con la carta en la mano, bajó la mirada como un niño atrapado en una mentira. Intentó negar al principio, diciendo que seguramente era un error, que alguien había confundido direcciones. Pero yo conozco a mi hijo. Lo he visto crecer. Lo he visto mentir cuando era niño para ocultar travesuras. Su silencio y sus ojos esquivos eran la confirmación que necesitaba. Dime la verdad, Julián. Le exigí con voz firme. ¿Con quién te metiste? Él suspiró, frotándose las sienes como si el peso del mundo le cayera encima. Papá, no lo entiendes. Solo necesitaba un poco de dinero rápido, nada más. Un préstamo, eso es todo. ¿Un préstamo de quién? Pregunté, aunque en mi interior ya temía la respuesta. No dijo nombres. Solo me pidió que confiara en él, que pronto todo se resolvería. Pero las palabras de Julián no eran las de un hombre que controlaba la situación. Eran las de alguien acorralado. Aquella noche apenas dormí. Recordé los años en la industria química, cuando tuve que lidiar con proveedores corruptos y competidores que intentaban sabotearnos. En más de una ocasión estuve cerca de hundirme, y aprendí que el silencio siempre tiene un precio. A veces se paga con dinero, otras con lealtad, y las más crueles con sangre. Al día siguiente encontré a Julián en la sala, hablando por teléfono en voz baja. No se dio cuenta de que yo estaba allí, escuchando desde el pasillo. Alcancé a oír frases que me helaron la sangre. Sí, mi padre pagará. Confíen en mí. Él tiene propiedades, cuentas, todo lo que quieran. Cerré los ojos con fuerza. Era como recibir un golpe en el estómago. Mi propio hijo, mi sangre, me había puesto como garantía para su deuda. Cuando colgó, lo miré fijo. No había más espacio para excusas. Así que ahora soy tu moneda de cambio, Julián. Le dije con amargura. No respondió. Solo me miró en silencio, como si supiera que ya no tenía salida. En ese momento comprendí que mi vida, mis bienes y mi tranquilidad ya no me pertenecían. Estaban en manos de hombres que ni siquiera conocía, y todo por culpa de mi hijo.
Y lo peor es que aquello era apenas el comienzo. Ese día confirmé lo que temía. No había sido un error, ni un malentendido. Julián me había vendido como si yo fuera una propiedad más. El peso de esa traición me aplastó como nunca antes. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde tantas veces le conté historias de cuando era niño, y pensé en su madre. Si estuviera viva, seguramente me diría que lo defendiera, que lo apoyara, que un hijo siempre merece una segunda oportunidad. Pero yo ya no veía en Julián a aquel niño que corría por la playa, sino a un hombre dispuesto a entregar la vida de su propio padre para salvarse. Pasé horas con las fotos de familia en la mano, recordando su sonrisa, sus cumpleaños, los días de escuela. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento se quebró la sangre que nos unía? No tardó en llegar la confirmación más cruel. Esa misma noche, recibí una llamada en mi teléfono fijo. Una voz grave, cortante, habló sin presentarse. Señor Ramírez, su hijo tiene cuentas pendientes, y usted como hombre de familia debe hacerse responsable. Mi garganta se secó. Intenté mantener la calma. No sé de qué me habla. La risa del otro lado me heló la sangre. Claro que lo sabe. Su hijo nos prometió sus bienes, sus propiedades, incluso su casa. Y si él falla, usted paga. Colgué temblando. Me quedé en la oscuridad de la sala, escuchando el latido de mi corazón. Y por primera vez en muchos años, sentí miedo verdadero. No era miedo a perder dinero. Era miedo a perder mi vida. A la mañana siguiente, Julián apareció con los ojos rojos, ojeroso, nervioso. Intentó actuar con normalidad, pero su voz lo delató. Papá, necesito que me prestes una cantidad más. Solo esta vez. Después todo estará bien. Me reí amargamente. ¿Crees que no lo sé, Julián? ¿Crees que no escuché tu llamada? ¿Crees que no entiendo que me has puesto en medio de todo esto? Su rostro se tensó. Quiso hablar, pero no le salió palabra. Yo ya no necesitaba explicaciones. Mi hijo había cruzado la línea. En ese momento lo comprendí. Ya no podía confiar en Julián. Y lo peor era que tampoco podía confiar en el silencio de aquellos hombres. El reloj marcaba el inicio de una guerra que nunca quise librar, pero que ahora me buscaba directamente. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Julián evitaba mirarme a los ojos, y yo sabía que cada palabra que callaba era una mentira más que pesaba entre nosotros. Pero la tensión no tardó en romperse. Una tarde, al volver de hacer unas compras, encontré un papel doblado en el buzón. Dentro solo había una dirección y una hora. No decía nada más. No era necesario. Entendí al instante que era una cita. Ellos querían verme. Pasé las horas previas en la cocina, mirando la taza de café que se enfriaba entre mis manos. Recordaba las veces que en mi juventud me había reunido con hombres que preferían cerrar negocios en bares oscuros o almacenes apartados. Aprendí entonces que el silencio siempre costaba caro, y que el hombre que parece tranquilo muchas veces es el más peligroso. A la hora señalada, me presenté en el lugar indicado, un pequeño restaurante de las afueras con las cortinas corridas y apenas 2 mesas ocupadas. Me senté solo, esperando. Minutos después, un hombre corpulento, de traje barato, se acercó y tomó asiento frente a mí. Su voz era áspera, su mirada fría. Señor Ramírez, dijo, como si me conociera de toda la vida. Venimos a hablar de los compromisos de su hijo. Respiré hondo. No sé qué compromisos tiene Julián, pero los míos terminaron el día que me jubilé. El hombre sonrió de lado, mostrando una hilera de dientes amarillentos. Se equivoca. Su hijo nos ha asegurado que usted responderá por él. Ha puesto sobre la mesa su casa, sus cuentas, incluso su nombre. Y le advierto, en este negocio, la palabra es lo único que vale. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Lo miré fijamente, intentando ocultar mi rabia. No era solo el dinero, no eran las propiedades. Era mi vida lo que estaba en juego, mi dignidad, mi nombre entregado como si no valiera nada. Me levanté lentamente con las piernas tensas y salí del restaurante sin responder.
El silencio del hombre pesaba detrás de mí como una sentencia. Al llegar a casa, comprendí con claridad que no había marcha atrás. Julián me había entregado a gente capaz de todo, y lo había hecho sin temblar. Esa noche supe que debía prepararme, porque lo que venía después no sería un simple ajuste de cuentas. Sería una batalla por mi propia vida. Me quedé horas sentado en el sillón, mirando el vacío, como si el eco de aquella reunión siguiera resonando en mis oídos. El hombre del restaurante no había levantado la voz en ningún momento, ni había amenazado con gestos violentos. No lo necesitaba. Cada palabra que pronunció estaba cargada de certeza. Para ellos, mi vida y mis bienes ya estaban comprometidos, como si yo mismo hubiera firmado un contrato invisible. Y lo peor era que el responsable de todo aquello tenía mi apellido, llevaba mi sangre. Mientras la noche caía, recordé los años que había enterrado en mi memoria, años de los que rara vez hablaba. Yo no siempre había sido un hombre recto. Mi carrera como ingeniero químico fue larga, y sí, también fue brillante, pero hubo etapas en que mis manos no estuvieron limpias. Cuando trabajaba para la industria, acepté favores, cerré tratos oscuros, aprobé cargamentos con insumos que terminaron en manos equivocadas. Sabía que era ilegal, pero en aquel entonces creía que el fin justificaba los medios. Gané poder, dinero y prestigio, aunque a costa de dormir muchas noches con el remordimiento como única compañía. Quizás por eso ahora, con casi 70 años, me costaba más soportar la traición de Julián. No era solo un hijo desesperado por deudas, era un hombre que me recordaba lo peor de mí mismo, alguien capaz de usar a las personas como monedas de cambio. Lo había hecho conmigo como yo lo hice en el pasado con otros, y esa similitud me carcomía el alma. La mañana siguiente, Julián apareció en la casa. Intentó sonreír como si todo estuviera bajo control, pero sus manos lo traicionaban. Temblaban al dejar la chaqueta sobre el sofá. «Papá, necesito hablar contigo», dijo. Lo escuché en silencio. «Las cosas se han complicado un poco, pero si me ayudas ahora prometo que después saldremos adelante». Me incliné hacia él, con una calma que no era real. «¿Y cuántas veces más vas a prometerme lo mismo, Julián? ¿Cuántas veces más voy a escuchar que todo se arreglará después?» No respondió. Bajó la mirada, como si fuera un niño reprendido. Le puse una mano en el hombro, fingiendo compasión. «Está bien, hijo. Te ayudaré, pero necesito tiempo». Lo vi suspirar aliviado, como si no hubiera notado el veneno en mis palabras. En ese momento decidí jugar el papel del anciano ingenuo, del padre asustado, del hombre dispuesto a entregar todo por salvar a su hijo. Dejaría que pensara que aún podía manipularme. Lo que Julián no sabía era que mientras le servía un café, mi mente ya calculaba la estrategia como cuando resolvía reacciones químicas en el laboratorio. Cada paso, cada variable, cada posible explosión. No me permitiría quedar expuesto, no otra vez. Esa tarde llamé a un viejo conocido de mis años en la industria. No era un hombre santo, tampoco lo era yo, pero sabía manejar situaciones delicadas. Le expliqué lo mínimo, y bastó para que entendiera. «Esteban, no muestres nunca debilidad. Ellos olerán tu miedo. Haz que crean que cedes, y entonces actúa». Colgué la llamada con el corazón acelerado. Por primera vez en días, sentí que tenía una salida. Esa noche, mientras Julián dormía en la habitación de invitados, bajé al despacho. Abrí un cajón que llevaba años cerrado y encontré una libreta antigua, llena de apuntes, fórmulas y esquemas que había guardado de mis tiempos más oscuros. Mis ojos recorrieron aquellas letras torcidas, recordando cómo, en el pasado, cada trazo significaba dinero fácil o poder en mis manos. No quería volver a ser aquel hombre, pero quizás esa parte de mí era la única que podía salvarme ahora. Me quedé allí, con la libreta sobre el escritorio, escuchando la respiración de mi hijo en la habitación contigua. Y entendí que si quería sobrevivir, debía convertirme en aquello que había jurado dejar atrás. A la mañana siguiente, decidí empezar mi papel. Había pasado gran parte de la noche repasando viejas notas, recordando cómo en la industria aprendí que para vencer a un enemigo más fuerte,
Primero debía hacerle creer que ya había ganado. No bastaba con resistir. Había que engañar. Cuando bajé a desayunar, Julián ya estaba en la mesa. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba un rastro de alivio, como si confiara en que yo cedería pronto. Y así lo hice ver. «Hijo, he estado pensando», dije con voz pausada, quebrada. «Quizás lo mejor sea vender una de las propiedades y terminar con esto de una vez». Sus ojos se iluminaron de inmediato. Se acercó y tomó mis manos con una fuerza que no recordaba desde niño. «Papá, gracias. Sabía que podías ayudarme. No te preocupes, te lo devolveré todo». Me limité a asentir fingiendo fragilidad. Por dentro, sin embargo, mis pensamientos corrían como una reacción química en cadena. Si lo apuraba demasiado, sospecharía. Si le daba demasiado espacio, me arrastraría con él. Debía mantener el equilibrio perfecto como en un experimento delicado. Esa misma tarde, lo acompañé a un notario. Firmamos papeles que él había preparado con tanta prisa que olvidó leerme en voz alta algunas cláusulas. Yo firmé con la mano temblorosa, fingiendo debilidad. Lo observaba de reojo. Estaba demasiado ansioso como para notar que mi mirada no era de miedo, sino de cálculo. Al salir, respiró hondo y sonrió por primera vez en semanas. Ahora sí. Pronto todo volverá a la normalidad. Lo dejé creerlo. En casa, después de cenar, él se fue a dormir temprano. Yo me quedé en el despacho, encendí una lámpara tenue y extendí sobre la mesa los documentos que había copiado en secreto. Cada firma que puse era una trampa. No entregué nada realmente valioso, solo papeles que no servirían para cobrar un solo centavo. Lo que Julián no sabía era que meses atrás, yo ya había transferido mis bienes más importantes a cuentas y fideicomisos blindados. Mientras lo veía dormir, pensé en la ironía. Él me veía como un anciano débil, dispuesto a sacrificarse. Pero la verdad era otra. Estaba siendo paciente, preparando cada paso como cuando controlaba una reacción en el laboratorio. El secreto no estaba en la fuerza, sino en el tiempo. 2 días después noté que hablaba por teléfono en el jardín. Caminaba de un lado a otro con gestos nerviosos. Alcancé a escuchar: «Sí, ya está. Mi padre firmó. No se preocupen, lo tengo en mis manos». Sonreí en silencio. Que pensaran lo que quisieran. Yo necesitaba que todos creyeran que ya habían ganado, porque solo así bajaban la guardia. Esa noche, mientras cerraba las persianas de la sala, me hice una promesa. Esta sería la última vez que permitiría que mi hijo jugara con mi vida. No me importaba si tenía que ensuciarme las manos de nuevo. Prefería volver a ser el hombre que un día fui, en los rincones más turbios de la industria, antes que dejar que me enterraran vivo. Y mientras escuchaba el silencio de la casa, comprendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Durante unos días, fingí seguir la rutina de siempre. Me levantaba temprano, preparaba café, leía los periódicos como si nada estuviera ocurriendo. Julián se sentía cada vez más cómodo, casi triunfante. Creía que con aquellas firmas que hice frente al notario me tenía controlado, que ya no había vuelta atrás. Lo veía moverse por la casa con un aire de seguridad que me revolvía el estómago. Pero detrás de mi aparente calma, cada hora era un cálculo. Así como en un laboratorio uno mide cada gramo y cada reacción para evitar una explosión, yo estaba midiendo cada palabra, cada gesto, para que mi hijo no sospechara. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con un tono demasiado confiado: «Papá, tienes que entender que esto es solo una mala racha. Pronto saldremos adelante, lo prometo». Asentí despacio, sin discutir. Dejé que creyera en su mentira. Al día siguiente, recibí una llamada que no esperaba. Era Vargas, un viejo compañero de mis años en la industria química. Había sido abogado de la empresa en tiempos difíciles y aún mantenía ciertos contactos en lugares donde la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba que existían. Le conté lo esencial, sin entrar en detalles, pero bastó para que entendiera. «Esteban», me dijo con voz grave, «si ellos creen que ya tienes la soga al cuello, bajarán la guardia. Ese es el momento en que debes moverte. Pero cuidado,
Un paso en falso y no habrá segundas oportunidades. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Recordé viejos momentos en que tuve que negociar cargamentos, en la sombra, cuando el futuro de la planta dependía de un permiso, un favor o un pago indebido. No era orgullo lo que sentía al recordarlo. Era una especie de vergüenza. Y al mismo tiempo, un reconocimiento de que aquellas viejas mañas podían salvarme ahora. Esa misma tarde descubrí que Julián había marcado otra reunión. Lo vi salir con prisa, hablando por teléfono en voz baja. No necesitaba seguirlo. Sabía perfectamente a dónde iba, y decidí hacer algo que él jamás esperaría. Presentarme allí, como si fuera un viejo ingenuo que lo descubría todo por accidente. El encuentro fue en un salón discreto de un hotel. Entré despacio, como quien está fuera de lugar, y los vi a todos sentados alrededor de una mesa. Julián con gesto nervioso, y dos hombres que no se molestaron en ocultar sus rostros. Me acerqué fingiendo sorpresa. ¿Qué pasa aquí, Julián? Mi hijo se levantó de golpe, intentando inventar una excusa, pero ya era tarde. Los dos hombres me observaron con una calma peligrosa. Uno de ellos habló. Así que este es el viejo del que tanto nos hablas. El que va a pagar tus deudas. Sentí la mirada de Julián clavada en mí. Esperaba que yo me derrumbara, que pidiera tiempo, que suplicara. En lugar de eso, me quedé en silencio, observándolos, midiendo cada palabra como quien prepara un reactivo que podría explotar. Cuando me marché de ese hotel, nadie sospechaba que en mi bolsillo llevaba una pequeña carpeta con copias de documentos y cuentas. Y mucho menos imaginaban que, antes de entrar, ya había dejado un sobre preparado en manos de Vargas. Ellos pensaban que habían visto a un anciano frágil. La verdad era que ya había empezado a montar la trampa que los atraparía a todos, incluido mi propio hijo. Los días posteriores al encuentro en el hotel fueron extraños. Julián regresaba a la casa con un aire de superioridad que nunca antes había mostrado conmigo. Caminaba como si ya no tuviera nada que temer, como si el problema estuviera resuelto gracias a mis supuestas concesiones. Me hablaba con un tono condescendiente, casi como si yo fuera un anciano torpe que debía agradecerle la oportunidad de seguir bajo su protección. «Papá, ahora lo importante es que mantengas la calma», me decía mientras servía un vaso de whisky en la sala. Ellos ya confiaron en mí y pronto todo quedará atrás. Lo miraba en silencio, sintiendo como cada palabra que salía de su boca era un puñal en mi orgullo. Ese no era el hijo que crié. Ese no era el muchacho que alguna vez me acompañaba a los laboratorios de la universidad cuando necesitaba terminar experimentos. No. Frente a mí, tenía a un hombre que ya no disimulaba su desprecio, que me miraba como a un estorbo útil, como a una billetera con patas. Una tarde sentado en el comedor me dijo sin rodeos: «Papá, siempre te creí demasiado rígido, demasiado débil para entender cómo funciona el mundo. Ahora por fin estás haciendo lo que debiste hacer hace años, confiar en mí». Lo escuché, apretando los dientes por dentro. Le sonreí débilmente, como quien no quiere discutir. Dejé que pensara que yo había aceptado ese nuevo rol, el de viejo derrotado que se deja guiar. Pero mientras él hablaba, yo repasaba en mi mente la secuencia de pasos que había iniciado. Vargas ya tenía en sus manos la carpeta que dejé, con copias de documentos y registros que podían hundir a Julián si fuera necesario. Además, en secreto, había comenzado a mover algunas piezas discretas, llamadas a viejos contactos, correos cifrados que nadie más sabría interpretar. Esa noche, cuando lo escuché roncar en la habitación de huéspedes, bajé otra vez a mi despacho. Extendí sobre el escritorio los papeles que había firmado y los comparé con las copias reales de mis cuentas. Nada de lo que él tenía serviría realmente. Todo lo valioso estaba seguro, escondido tras capas de legalidad que ni un mafioso con experiencia podría atravesar. Me recosté en la silla, cerré los ojos y respiré hondo. Recordé un viejo principio de la química que solía repetir a mis estudiantes. La reacción más peligrosa no es la que explota de inmediato, sino la que parece inerte y estalla cuando menos se espera. Yo era esa reacción. Y Julián, cegado por su ambición, ni siquiera lo sospechaba.
No tardé en darme cuenta de que Julián seguía enredándose más con aquella gente. Cada día recibía llamadas en voz baja, salía de casa sin avisar y volvía tarde, con olor a alcohol y tabaco barato. Pensaba que yo no lo notaba, que seguía en mi papel de padre resignado, pero lo observaba todo. Una tarde, mientras fingía leer en la sala, escuché que hablaba por teléfono en el pasillo. Su tono era servil, casi suplicante. «Tranquilos, señores. Mi padre ya está convencido. ¿Les daré acceso pronto?» «Sí, no habrá problemas». Me hervía la sangre. Que usara mi nombre, que me ofreciera como moneda de cambio, era una humillación insoportable. Pero mantuve la calma, recordando siempre que en química el peor error era precipitarse. Al día siguiente lo seguí discretamente. Lo vi entrar en un viejo almacén en las afueras, un lugar que reconocí al instante. En mis años en la industria, se habían hecho allí transacciones turbias, cargamentos que nunca debieron salir a la luz. El pasado volvía a cerrarme el paso como un círculo. Esperé en la sombra, observando por una rendija del portón oxidado. Dentro, Julián estaba rodeado por 3 hombres. El más alto se levantó, lo tomó del brazo y le habló con voz dura. «Tu padre tiene que cumplir, muchacho. Si no, ya sabes lo que pasa». Julián tragó saliva y asintió, nervioso. «Sí, sí, les daré todo lo que pidan». Entonces el hombre soltó una frase que me heló. «¿Y si no lo hace? Tú también pagarás». Julián palideció. Por primera vez lo vi consciente de que no solo me había vendido a mí, sino que se había metido en una jaula de la que tampoco podría escapar. Me aparté en silencio, el corazón golpeando en el pecho. Aquella escena confirmaba lo que ya intuía. Mi hijo no era más que un peón para ellos, y pronto dejaría de ser útil. Esa noche, mientras fingía dormir, repasé mi plan. No podía salvar a Julián si él mismo se había entregado, pero podía salvarme yo. Y en ese proceso, quizá, demostrarle que el anciano débil que él creía dominar era, en realidad, el único que aún tenía control. Me prometí que en el próximo encuentro no volvería a observar desde las sombras. Esta vez, yo marcaría el ritmo de la partida. Me levanté antes del amanecer cuando la casa aún estaba en silencio y Julián dormía profundamente. Caminé hacia mi despacho, abrí el cajón donde guardaba la libreta con mis viejos apuntes y la coloqué sobre el escritorio. Pasé las páginas con cuidado, como si fueran reliquias, pero en realidad eran armas. Cada fórmula escrita a mano, cada nota apresurada en los márgenes, me recordaba que mi pasado no estaba muerto. Solo había estado dormido, esperando. Durante años me convencí de que había enterrado al hombre que aceptaba tratos ilegales y cerraba los ojos ante cargamentos cuestionables. Pero esa versión de mí era la que ahora necesitaba. Si quería enfrentar a esos hombres y, de paso, enseñarle a mi hijo quién era yo en realidad, debía despertar ese viejo instinto. Decidí usar mis conocimientos de la forma más sutil posible. No iba a fabricar nada peligroso ni ilegal, no aún. Lo que planeaba era más simple. Hacerlos creer que estaba dispuesto a colaborar con ellos de la manera en que solo un químico podía hacerlo. Ellos verían en mí a un anciano débil, pero con un saber que podía ser útil y que valía más que cualquier cuenta bancaria. Llamé a Vargas otra vez. «Necesito que muevas algunos hilos. Tengo que hacerles creer que aún conservo contactos en el sector químico, que puedo facilitarles accesos, permisos e incluso fórmulas. No quiero que sospechen que todo es humo». Vargas rió con amargura. «Esteban, todavía tienes el don de pensar como un zorro. ¿Sabes en qué te estás metiendo?» «Claro que lo sé», respondí con firmeza. «Y esta vez no voy a retroceder». Esa tarde, cuando Julián regresó de uno de sus encuentros, lo recibí con un café. Fingí voz cansada, mirada apagada. «Hijo, quizá la única salida sea que yo mismo hable con ellos. Tengo cosas que puedo ofrecer, conocimientos. Ellos respetarían eso». Julián abrió los ojos, sorprendido. «¿De verdad harías eso, papá?» «Por ti sí», le respondí, con un hilo de voz. La semilla estaba plantada. En los días siguientes reforcé mi papel.
Caminaba más despacio, suspiraba frente a los papeles, dejaba que me viera tosiendo en la cocina como si los años me estuvieran venciendo, pero en el fondo, cada detalle estaba calculado. Sabía que Julián correría a contarles a sus socios que yo estaba listo para rendirme. Y eso era justo lo que necesitaba. Una semana después, recibí otra invitación. Debía presentarme en una vieja bodega en las afueras. Julián me lo dijo con una mezcla de alivio y nerviosismo. Papá, esta es la oportunidad. Si ellos te creen, todo se solucionará. Lo miré en silencio. ¡Qué ironía! Él pensaba que me llevaba al sacrificio, cuando en realidad era yo quien lo estaba guiando directo a la trampa. Esa noche no pude dormir. Sentado en el escritorio, miraba las fórmulas en la libreta, escuchaba el tic-tac del reloj y pensaba en lo que me esperaba. No se trataba solo de salvar mis bienes o mi vida. Se trataba de enfrentar a mi propio hijo, demostrarle que el viejo débil al que él había entregado no era más que una fachada. Y cuando cerré la libreta, comprendí que la siguiente vez que cruzara aquella puerta, ya no habría vuelta atrás. Entré en la bodega con la sensación extraña de quien regresa a un viejo laboratorio después de años. El olor a polvo, humedad y madera me evocaba aquellas noches de guardias en la planta, cuando un equipo entero dependía de que yo supiese medir una temperatura o compensar una reacción. Ahora el lugar olía a nervios y a cigarrillo barato. Había 4 hombres sentados alrededor de una mesa vieja. Uno de ellos me miró con esa mezcla de curiosidad y desdén que suelen tener los que creen haber ganado una partida sin peligro. Julián estaba a su lado, con la cara pálida, pero con la arrogancia reciente de quien piensa que ya ha vendido todo lo que tenía que vender. Caminé despacio. No corrí. No mostré prisa. Mis manos estaban aparentemente temblorosas por el esfuerzo de la caminata y la emoción fingida. Mis ojos se posaron en cada rostro como quien lee una placa de control. Temperatura, presión, tiempo. Todo guardaba relación con mi antigua vida y con lo que ahora debía hacer. Señor Ramírez, dijo el de traje barato, con la voz de quien mide a las personas por su utilidad. Gracias por venir. Dice Julián que ha decidido colaborar. Mi hijo intentó sonreír. Su sonrisa me pareció un acto inútil, como una tapa que no encaja. Dio unos pasos hacia mí y, con la voz quebrada por la ansiedad, anunció: Mi padre ha traído algo que puede interesarles. Ha trabajado en la industria durante décadas. Sabe cómo facilitar el acceso a... Calló como si buscar palabra elegante para ocultar la vulgaridad del acuerdo. A suministros, a contactos. Por un instante, sentí la náusea. Había plantado esa idea, como quien planta una semilla en una caja de Petri, pero no era la única semilla que había colocado. Lo miré, le dediqué una sonrisa cansada y dije: no sé si es prudente hablar de negocios en un sitio tan... ruidoso. Mi voz fue tenue, acorde al viejo que quería representar, pero dentro de mí todo estaba claro. Mientras ellos bebían, charlaban y calculaban fechas, yo veía el tablero entero. Las cuentas que Julián pensaba haber dominado, los documentos que supuestamente le darían acceso a mis bienes, los nombres de quienes confiaban en su palabra. Me senté. La conversación fluyó con la torpeza con la que fluyen las cosas cuando nadie siente que el peligro es real. Les ofrecí lo que esperaban. Nombres vagos, promesas que sonaban a posibilidad. Hablé de permisos imaginarios, de un antiguo proveedor que tal vez conocía a alguien. Hablé con una voz que tiraba de la cuerda de la esperanza de aquellos hombres, y los vi relamer los oídos ante la idea. Mientras hablaba, noté la seguridad de Julián. Creyó que lo había logrado. Lo que ellos no escucharon fue la palabra que yo susurré a la vez en el oído de Vargas, la palabra que había preparado días atrás. Ahora, Vargas había entendido perfectamente el plan. Antes de salir de casa, le había dejado instrucciones claras y 4 sobres sellados con información. Sabía a quién tocar. Un viejo contacto en la fiscalía, un policía que en su día había cerrado un dossier por falta de pruebas pero que no había olvidado favores,
Una periodista que una vez había investigado irregularidades en el sector y guardaba documentos bajo llave. Les di pistas suficientes para que entendieran que algo grande se cocinaba. No rogué por la ayuda, ofrecí pruebas, y eso siempre pesa más que una súplica. Mientras continuaba la conversación fingida, escuché un ruido en la puerta. No fue el golpe abrupto de un asalto ni la entrada triunfal de los hombres que esperaban dominar la situación. Fue un murmullo, voces de gente que no pertenecía a ese mundo de neón y amenaza. Primero llegaron 2 hombres trajeados, que no eran del grupo, después, más pasos firmes. Uno de ellos, con una placa apenas visible en la solapa, habló en voz alta. «Señores, buenas tardes. Les pedimos que permanezcan donde están. Esto es una intervención». La mesa quedó fría. Las miradas que antes estaban llenas de avaricia se convirtieron en puñales. Julián abrió la boca y la cerró como si hubiera tragado algo amargo. Los hombres que me habían mirado con desdén ahora buscaban desesperadamente una salida. Uno por uno, les pidieron que levantaran las manos. Los agentes tenían una calma profesional que yo reconocí al instante. No era la chulería de quien quiere imponer miedo. Era la frialdad de quien ejecuta una orden trabajada, con pruebas en la mano. Me sostuve en pie, como si la escena no me afectara. Por dentro, sentí la mezcla agria del triunfo y del remordimiento. Había activado el mecanismo preciso para que aquellos hombres cayeran en la red. Las pistas a Vargas, la carpeta que había depositado en manos de la periodista, el correo cifrado que había cruzado con nombres y lugares incriminadores. Todo eso, trabajado con paciencia, terminó por mover una maquinaria que no depende de mi fuerza, sino de la verdad que se acumula en papeles. Mientras los agentes esposaban al líder y empezaron a ordenar registros, uno de los hombres me miró con los ojos como platos y dijo, directo, con una mezcla de reproche y sorpresa, «Pero, ¿cómo? ¿Quién?» Julián no respondió. Sus manos temblaban. Le gritó a uno de los detenidos como buscando explicaciones, pero nadie le dio la palabra que esperaba. Entre voces y el tintinear de esposas, lo vi a él, a mi hijo, y la realidad que me produjo un dolor seco fue clara. Él no había negociado con hombres que podían ser controlados, había entregado su palabra a gente que no valía nada más que por lo que creían robar. Los agentes empezaron a leer derechos y a pedir documentos. Uno de ellos se acercó y me dijo con respeto que no esperaba encontrar esa tarde. «Señor Ramírez, recibimos una denuncia respaldada por documentos que lo implican a usted en ciertas transacciones, pero al revisar las pruebas encontramos información que denota coerción hacia su persona. ¿Está dispuesto a declarar?» Mi pecho se apretó. Toda la farsa que había montado, la fragilidad que había representado, parecía ahora una piel que me cubría ante la ley y ante la propia justicia que podía limpiar el nombre, y simultáneamente hundir a los que creían tener poder. Acepté hablar. Mi voz no tembló cuando expliqué lo que hacía, cómo mi hijo me había puesto en medio de aquello, cómo me habían usado. Conté la verdad que convenía, la coacción, la mentira. No entré en mi pasado oscuro. No era el momento para abrir heridas antiguas. Mi objetivo era claro y lineal: separar mi persona del peligro inmediato y hacer que la red que había atrapado a Julián se destruyera desde dentro. En medio del caos, vi la mirada de mi hijo. No era la mirada arrogante de antes, era la de un hombre que comprende por un primer instante la magnitud de su error. Sus ojos buscaron los míos con una pregunta muda. ¿Por qué? No supe qué responder, porque la verdad que me punzaba era doble. Había salvado mi vida, sí, pero el precio sería aún más caro. No se trataba solo de bienes o de libertad, se trataba de la confianza rota, de la posibilidad de que mi hijo jamás volviera a encontrar un camino fuera de aquello que él, en su desesperación, eligió. Mientras los agentes sacaban documentación de la mesa y tomaban nombres, uno de los hombres esposados soltó una maldición que no olvido. Esto no termina aquí. Habrá consecuencias. Las palabras resonaron, pero ya no producían en mí el mismo temor que el sobre en el buzón. Había algo más. Julián, de pie junto a mí, ya no era mi moneda de cambio ni mi orgullo herido.
Era la prueba viva de lo que la ambición puede convertir en traición. Al salir de la bodega, con luces de patrulla reflejándose en la fachada y el olor de gasoil y humedad llenando la garganta, sentí una mezcla de alivio y de vacío. Había ganado la partida inmediata. Había usado todos los recursos que aún tenía: astucia, contactos, la memoria viva de un pasado que preferí mantener en silencio. Pero mientras caminaba hacia el coche, noté algo que me heló la sangre de verdad. En el bolsillo interior de la chaqueta de Julián había un sobre que no había visto antes, crudo y recién doblado. Lo tomé sin que él mirara. Al abrirlo, encontré una hoja con letras torpes, pero claras, un nombre y una dirección que no era mía. Y debajo, en la misma caligrafía, una frase que sonaba como una sentencia: si quieres que esto termine, cumple con lo prometido. Sentí, con la contundencia de alguien que mide concentraciones, que la reacción no había concluido. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra tenía aún etapas ocultas, y la pieza que sostenía en la mano era la demostración de que no todo lo que parecía resuelto estaba, de hecho, resuelto. Miré a Julián. Sus ojos se clavaron en los míos con una mezcla de súplica y terror. En ese instante supe que la decisión que tomé al activar la red no solo lo había liberado a él del control inmediato de aquellos hombres, también lo había enviado a un lugar donde otras manos más frías y menos visibles podrían cobrar su precio. La noche me envolvió mientras conducía de regreso a casa. No dormí, no por la culpa ni por la victoria, sino por el conocimiento íntimo de que algunas reacciones, cuando se inician, no aceptan marcha atrás, y que el silencio que había pagado mi hijo con mi nombre aún exigía más precio. La noche después de la redada fue la más larga de mi vida. En teoría había ganado. Los hombres que me amenazaban estaban bajo custodia. La policía había intervenido y mis bienes estaban a salvo. Pero mientras miraba el sobre que había encontrado en el bolsillo de Julián, comprendí que la victoria era solo parcial. Dentro de la hoja había un nombre y una dirección. No era mía. Era de alguien más, alguien que yo no conocía, o quizá alguien que Julián había traicionado en paralelo. Lo sostuve entre los dedos como si fuera un frasco con un químico inestable. Sabía que un movimiento equivocado podía desencadenar una nueva reacción. Julián permanecía en la habitación contigua, con los ojos rojos, incapaz de dormir. No me dirigía la palabra. Había en su silencio una mezcla de reproche y miedo, como si entendiera finalmente que nunca había controlado nada, que siempre había estado jugando una partida cuyo tablero yo conocía de memoria. En la madrugada me senté frente a él en la cocina. Serví café, como había hecho tantas veces. No hablamos por unos minutos, hasta que, finalmente, rompí el silencio. Hijo, ¿qué esperabas de todo esto? No respondió, solo bajó la mirada. Su silencio era peor que cualquier insulto. Me apoyé en la mesa y hablé con calma. Te salvé la vida más de una vez, aunque no lo entiendas. Pero también la arruinaste tú mismo. Yo no puedo limpiar tus errores eternamente. Él levantó los ojos, vidriosos, y murmuró apenas: ¿Y ahora qué, papá? Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. Ahora veremos qué precio tiene el silencio de los demás. No añadí nada más. Sabía que lo que había comenzado en aquel buzón con una simple nota aún no había terminado. Había vencido una batalla. Había demostrado que la edad no me había quitado la astucia ni la fuerza. Pero el eco de las palabras del mafioso, aquel "esto no termina aquí", seguía golpeando en mi cabeza. Esa mañana, mientras el sol entraba por las ventanas de mi casa en Barcelona, entendí que no había regreso. Julián había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y yo, con 70 años y una vida marcada por sombras, debía decidir si la atravesaría con él, o si lo dejaría al otro lado. El precio del silencio no era el dinero ni las propiedades. Era el alma, y en ese instante supe que la mía, aunque cansada, aún tenía cuentas pendientes.